¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de IntelliJuris en la serie Hablemos sobre el Poder Judicial. Esta es la tercera emisión que dedicamos al tema de la reforma judicial en México para analizar diversas dimensiones de las recientes reformas constitucionales y legales que dieron pie a esto que se ha llamado la reforma judicial más importante de este siglo en el Poder Judicial de la Federación. En nuestra primera emisión revisamos un poco la idea de reforma judicial en una perspectiva comparada, no solo en México, sino en otros países de América Latina y cómo ha venido evolucionando esta idea. Creo que nos quedó claro que la idea de reforma judicial es una idea compleja, que tiene diferentes dimensiones y que no siempre produce en automático los resultados esperados, sino que ha sido un proceso de aprendizaje y de construcción institucional que toma muy diferentes colores y muy diferentes matices en los diferentes países de América Latina. Apreciamos también que México ha tenido varias reformas judiciales, tanto a nivel federal como estatal, que habíamos hecho un avance importante y que habíamos entrado después en una especie de impasse desde la primera década del siglo XXI, y que esta reforma venía a dar un nuevo impulso a la idea de reforma judicial, aunque, digamos, no es una reforma integral, sino es una reforma que se concentra, al menos en el diagnóstico, en atacar algunos problemas identificados en términos de nepotismo, en términos de corrupción, en términos de organización jurisdiccional, de fortalecimiento de la carrera judicial, de fortalecimiento de la Defensoría Pública de oficio. Pero la reforma también tiene una dimensión de carácter jurisdiccional. Hay varias dimensiones que impactan tanto la organización de los tribunales como la manera en que la Suprema Corte o el Poder Judicial Federal resuelve determinados asuntos. Y en esta dimensión es la que nos vamos a concentrar esta noche. Vamos a hablar de la dimensión jurisdiccional de la reforma judicial de 2021. Y para hacerlo, pues el doctor José Antonio Caballero, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, es quien nos guiará a través de las diferentes dimensiones de esta reforma en materia jurisdiccional. Y les recuerdo que el doctor Caballero recién publicó un libro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, La Reforma Judicial, que hace un análisis detallado, rápido, inmediato, pero con cierto detalle de la reforma judicial de 2021. Para quienes estén interesados, y esto sirve también como presentación del libro, les recomiendo que busquen el libro del doctor José Antonio Caballero, La Reforma Judicial. Les vamos a poner en el chat la dirección de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde lo pueden consultar de manera gratuita, y si alguno lo quiere comprar también lo puede hacer. Doctor Caballero, pues buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. Y sin mayor preámbulo, porque tenemos un largo lista de temas que recorrer, te pediría que empezáramos, digamos, pensando en esta doble dimensión organizacional, jurisdiccional, que hablemos de una de las primeras cambios importantes que tiene el proyecto, bueno, ya no proyecto, sino ya la reforma y la nueva integración, que es la transformación de los tribunales unitarios a tribunales colegiados de apelación. Yo lo que te pediría es que nos plantearas a qué problemática responde, cómo trata de responder, qué impacto tiene y cuáles serían las perspectivas que tiene este cambio, digamos, en el modelo de administración de justicia en el país. Si logra mayor eficiencia, si logra mayor justicia, ¿a dónde nos conduce esta transformación de los tribunales unitarios a tribunales colegiados de apelación, que es la nueva denominación de ellos?
Pues mira, primero que nada, gracias por la invitación, Sergio, y gracias IntelliJuris, y bueno, y gracias a quienes nos acompañan hoy. Bueno, a ver, no hay un problema concreto que se pretenda resolver con la transición de unitarios a colegiados de apelación. Por lo menos no se deja ver en el debate que exista un problema concreto a resolver. Se trata de justificar por ahí con la idea del rezago en, en los tribunales unitarios de circuito, pero en una forma muy tramposa. Literalmente el dictamen es súper tramposo porque la estadística, incluso el Censo Nacional y Partición de Justicia Federal, pues no registra un problema siquiera de rezago entre los unitarios. Por ahí, quizá uno de los pocos comentarios que pudiera traer algún fondo sobre este cambio es alguno que dice que a veces los unitarios tienen mucha presión tramitando apelaciones y efectivamente son apelaciones en materia penal, materia federal. Entonces esto puede generar presión. No estoy seguro que la transición a una integración tripartita vaya a ayudar a esto. Y básicamente lo que se dice para justificar la reforma es que tres cabezas piensan mejor que una. Eh, a mí me parece frívolo en el mejor de los casos esto, aunque sí tiene un truco. El truco es que si bien se dice que no va a tener impacto presupuestal, para implementar esto necesitas nombrar 200 nuevos magistrados de circuito. Esto yo creo que hay que colocarlo un poco en la problemática del propio Poder Judicial Federal. Si tú miras en este momento el mapa, el directorio del Poder Judicial Federal, te vas a encontrar que hay muchísimos secretarios en funciones de jueces o de magistrados. Esta reforma añade una necesidad adicional de 200 nuevas magistradas para ocupar los cargos que se abren con la reforma. Francamente, no sé a dónde podemos concluir esto. Ya Héctor Fixfierro hace muchos años nos advertía que la pirámide judicial estaba completamente al revés en el caso del Poder Judicial Federal. Es decir, que había muchos más magistrados que jueces. Esto va a terminar de subrayar este problema. Me parece, pues sí, este cambio sí no le vi mucho sentido. No estoy seguro tampoco que logre ser mucho más eficiente una integración tripartita si lo que se creía que era un problema era el rezago. No entiendo por qué la calidad se piensa que puede mejorar. Quienes han participado en debates colegiados en un órgano jurisdiccional así, creo que pueden entender perfectamente bien esta dinámica. Si pudiera haber una mejoría en la calidad, me parece que va a ser ligero el cambio en ese sentido. Entonces, Digamos, este cambio me pareció muy problemático y creo que además destaca uno de los problemas más graves que tiene el Poder Judicial Federal en este momento, que tiene que ver con su propia integración, los propios juzgadores. No hay suficientes personas, digamos, ocupando cargos, ¿cómo se llama esto? Pues cargos jurisdiccionales. Esto es altamente problemático. a ver, digamos que si lo vemos en el conjunto, tenemos en efecto una estructura peculiar en el Poder Judicial Federal, donde los juzgados de distrito son normalmente unipersonales y las instancias de revisión, sean colegiados, ahora colegiados de apelación, son tribunales colegiados. Eh, ¿Existe evidencia en México o evidencia comparada que los tribunales colegiados deciden mejor que los tribunales unipersonales? No la hay. O sea, la pregunta se ha formulado mucho, pero se ha formulado mucho hasta de pizarrón. Carneluti, por ahí, por ejemplo, en su sistema procesal, hace algunos comentarios, pero todo el mundo está especulando literalmente. No hay una evidencia empírica clara que nos diga que un tribunal colegiado per se va a mejorar, va a operar mucho mejor que un unitario. Y esto creo que hay que tenerlo en cuenta. En la República tenemos muchos ejemplos de salas también de apelación que operan unitarias y el problema no parecía estar ahí. Entonces, francamente no lo entiendo.
a menos que se esté viendo como la oportunidad para organizar un concurso para 200 nuevas plazas. ¿Y existe alguna evidencia de que los tribunales colegiados son más eficaces que los tribunales unipersonales? Otra vez, no, y no podríamos cambiar, digamos, a nivel federal es difícil comparar, digamos, el trabajo de los unitarios con los colegiados. Ven cosas muy distintas, la apelación, digamos, en sí misma. Pero si empezamos a jugar, digamos, en niveles de eficiencia entre una sala unitaria y una sala colegiada, incluso podríamos pensar que dadas las condiciones de trabajo en la colegialidad propiamente dicha, es un poco más lenta la sala colegiada. ¿Por qué? Porque los proyectos tienen que llegar a un consenso en 3 ponencias. Entonces, cada vez que se hace una, pues hay que revisar no solo las ponencias que se proponen, sino las ponencias de las otras dos, de los otros 2 magistrados que integran. La pregunta es si eso mejora implícitamente la calidad. La reforma lo dice dogmáticamente, ergo la calidad mejorará. Yo no encuentro evidencia empírica de que esto sea así o en qué nivel. En todo caso, estamos hablando de apelaciones federales. Son desde luego importantes, pero desde el punto de vista de los justiciables sigue existiendo el amparo en ese caso, ¿no? Tanto para víctimas como para imputados. Y es en materia penal federal, que es la mayor parte, digamos, del tráfico en los unitarios federales. Ciertamente hay otras materias, pero el tráfico duro está ahí. Bueno, dejemos esto anotado y pasemos a otro de las características o de los elementos que tiene que ver con la transición de los plenos de circuito que, si mi memoria no falla, se crean con la reforma de 2011 a lo que se conoce o se va a conocer hoy como plenos regionales y que en realidad van a funcionar como mini Supremas Cortes en circuitos. A lo mejor aquí valdría la pena... medio camino ahí, sí. A lo mejor vendría la pena recordar de dónde venimos antes de 2011, qué cambió en 2011 y a dónde nos lleva esta nueva transformación, digamos en un término relativamente breve, porque estamos hablando de una reforma sobre la reforma que ya había sucedido en 2011. Sí. Mira, las reformas de los plenos de circuito en 2011, lo que estaban pensando era divertir el tráfico de contradicciones de tesis dentro de los propios circuitos y evitar que llegaran a la corte. En alguna manera, y creo que hay que decirlo con mucha claridad, se empezó vamos a utilizar un adjetivo con cuidado, un poco a jugar con la generación de criterios. Muchos colegiados empezaron prácticamente a tener piques entre ellos por establecer criterios y por determinar quién eventualmente se imponía dentro de los criterios. De hecho, esto generó en buena medida también una costumbre muy rara de la Corte, que es cuando resuelven una contradicción de tesis, siempre dicen, ni un colegiado ni el otro tienen la razón, los que tenemos la razón somos nosotros. Entonces, las contradicciones nunca dicen qué colegiado estuvo en lo correcto, sino siempre, aunque sea artificialmente, se crea un nuevo criterio dentro de la Corte. Y esto supongo yo que es también la Corte jugando un poco a estas decisiones salomónicas para reducir la animadversión o los piques entre los colegiados, lo cual ya nos está ilustrando un problema. Antes de 2011 había piques en colegiados que pertenecían al mismo circuito y podían tener historias de contradicciones y contradicciones y contradicciones. La idea de resolver las contradicciones en el mismo circuito, a través de los plenos de circuito, pues no es una idea tampoco muy innovadora, es una idea que viene de alguna manera de la tradición estadounidense cuando los circuitos operan en banca. Ahora, el problema en México es que empezamos a tener circuitos en forma muy distinta a lo que ocurría en los Estados Unidos, que es un poco la zona donde tomamos la idea. Aquí se dio por política judicial empezar a crear un circuito por cada entidad federativa. Creo que llegamos a un punto de cierta demagogia judicial durante finales de los años 90 y durante todos los 2000 hasta crear esto. Hay una pregunta bien importante de demanda y oferta de justicia ahí, pero me la voy a saltar.
Cuando los plenos de circuitos se crean, pues se encuentran que hay 32 circuitos. Entonces, pues el pleno de circuitos se vuelve como la pequeña Suprema Corte de Justicia, como dijiste, dentro del propio circuito, pero con atribuciones muy limitadas, básicamente para resolver contradicciones. Y en algunos circuitos la operación se vuelve muy complicada. En el primer circuito, por ejemplo, pues en materia administrativa, tener a los representantes, a los presidentes de todos los tribunales colegiados de circuito, pues te hacía un pleno bastante numeroso. Después los propios magistrados no sabían bien a bien qué cachucha llevaban cuando acudían al pleno, si era en representación de la decisión que se había tomado en su colegiado, que estaba contendiendo, o si eso implicaba alguna otra cosa. Entonces, yo creo que es muy acertado de la reforma de 2021 acabar con los plenos de circuito y sustituirlos con los plenos regionales. Eso creo que es un acierto. Y además creo que estabiliza mucho la producción de criterios por contradicción en ese sentido. El problema que le veo es que la reforma se queda a mitad del camino. Primero, se queda a mitad del camino porque hace que la integración de estos plenos regionales sea por una especie de rotación larga, pero rotación al fin y al cabo. Y eso hace que el tribunal que no envejezca, que no tenga tampoco una personalidad estable, que creo que es un problema también que tenemos en los tribunales de competencia y telecomunicaciones, que hay mucha circulación y no necesariamente los criterios logran envejecer. Necesitamos mucho más respeto al stare decisis de alguna manera, pero esto tiene que jugar un poco con la antigüedad. Primer problema. Segundo problema, las atribuciones que le dan a los plenos regionales yo creo que son muy limitadas. Si lo que nos duele es la carga de legalidad de la Corte, ¿por qué no pensar en que estos tribunales regionales se pueden volver en pequeñas cortes de justicia para la justicia federal que asuman la carga de legalidad? Y entonces sí, podemos empezar ese proceso de elaboración, de especialización de la Corte en tribunal estrictamente constitucional. Pero la reforma no lo lee así. De hecho, aquí no estoy diciendo nada nuevo, es una idea vieja del maestro Fixamudio de crear una especie de Tribunal Superior de Justicia Federal. Esta idea creo que con los plenos regionales podría hacer mucho sentido, incluso haciendo estos plenos o estos pequeños tribunales regionales superiores de justicia federal, y podría ser una solución interesante, pero hay que darles personalidad, hay que darles estabilidad y hay que asegurarnos que quienes integran esto sea con cierta estabilidad. Yo pensaría otra vez muy parecido a como es los ministros de la Corte hacia 15 años. Eso no ocurrió. Y me temo que tendríamos que esperar. Mi pronóstico de esta reforma es que esta se quedó a medio camino, pero creo que da en el clavo a un problema muy clarito que existe ahí. Pero también nos anuncia otro problema, Sergio. Tú lo viste cuando hicimos el libro blanco de la reforma judicial, pues el libro blanco fue producto de una consulta muy grande. ¿Sí? Y más que elaborar propuestas, lo que estamos haciendo es retomar debates. Aquí yo creo que a la reforma le faltó mucho debatir. Y en los propios debates en el Senado se dejaron ideas muy importantes que pasaron completamente por oídos sordos. Y la vieja idea del maestro Fix yo creo que hubiera terminado de construir un planteamiento mucho más sólido en el caso de los tribunales regionales. Eso no ocurrió y bueno, pues tenemos lo que tenemos. Ahora, alguien podría pensar que esto puede tener un impacto en la justicia local. También había esta vieja discusión de que a veces los tribunales colegiados, sobre todo antes de las reformas de 2011, cuando un colegiado que no estaba en el estado desconocía la legislación de ese estado, hacía interpretaciones que les parecían peculiares, vamos a usar esa palabra, respecto a algunas condiciones. Y aquí se vuelve a plantear el problema, porque no van a ser colegiados regionales, que implica, digamos, una integración de varias entidades federativas donde van a estar resolviendo problemas de legalidad sobre fuentes diversas. ¿Hay, en tu opinión, algún impacto en el federalismo judicial? Muy limitado, muy limitado. Yo creo que nos quedamos con el modelo de federalismo judicial
Esta reforma, si tuviéramos que calificarla, es una reforma introspectiva. Es decir, está pensando en el Poder Judicial Federal, en la Suprema Corte de Justicia, y no está volteando a ver a la justicia como un sistema, ¿no? Eso puede tener ciertas ventajas en algunos ángulos, pero en general me parece que se deja a un lado, y se ha mencionado ya mucho, a la justicia local y al sistema de justicia, es decir, el problema del federalismo judicial. Me parece que hay varios temas, digamos, dentro de la concepción del federalismo que se están ignorando o simplemente no se están leyendo, pues con el peso que tal vez deben tener en ese sentido. Pero sí, el impacto para la justicia local será marginal, me parece. Bien. Vamos a otro de los cambios, probablemente uno de los cambios que más se ha mencionado y que me parece puede tener implicaciones muy interesantes, que tiene que ver con el cambio en la jurisprudencia, en el lugar de la jurisprudencia. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué está cambiando? ¿Qué tan lejos fue la modificación? ¿Y cuál es la perspectiva que tienes tú sobre el impacto que va a tener esto en el sistema de jurisprudencia? Otra vez, la idea yo creo que es muy buena. Transitar, digamos, al reconocimiento del precedente propiamente dicho y no necesariamente la tesis, creo que es una buena idea. Nos va a obligar, ya lo decía por ahí, quienes estuvieron analizando esta reforma en el foro que convocó el Senado, nos va a obligar a estudiar en forma distinta. Porque el tema de la tesis es que te da digerido el criterio, la famosa ratio de Siren, ¿no? Y ahora hay que leerse toda la sentencia y tratar de identificar eso dentro del precedente. Yo creo que ese es un avance interesante, pero alguien también preguntaba, bueno, ¿hasta dónde estamos preparados para entrarle a una cosa así? El avance ya lo habíamos visto implícitamente cuando se decidió, cuando la Corte decidió desde la 293, si queremos, que la jurisprudencia interamericana tendría una aplicación en el orden jurídico mexicano. Pero otra vez, cuando lo decidieron en la 293, parecía que estaban hablando como si se generan tesis en el sistema interamericano. Pues no se generan tesis, se generan resoluciones, ¿no? Entonces hay que leerlas y hay que entrarlas. Ahí hay un gran avance, creo que nos ayuda en esto. Pero veo dos problemas. El primer problema es que no libera a los colegiados, por ejemplo, o en su caso a estos nuevos regionales de circuito, a estos tribunales regionales, no son regionales de circuito, a los tribunales regionales o a los plenos regionales, como le llaman, no los libera de la jurisprudencia por reiteración. Y esto es problemático porque sí, quizá la jurisprudencia por reiteración es un fenómeno pues muy, digamos, de la lectura que teníamos en el siglo XIX y que probablemente sí ya llegó el momento de reflexionar. Y el segundo problema es que no divorcia la decisión judicial de una muy mala tradición que venimos arrastrando desde el siglo XIX, que es la mayoría calificada en toma de decisiones judiciales. Es esta idea de que necesitas 4 votos y no solo una mayoría simple para pasar una decisión y para que ésta tenga pegamento, me parece que es una pésima idea. La hemos exportado también a controversias y acciones de inconstitucionalidad. No hay por qué contaminar de una institución mucho más de debate legislativo, parlamentario, a los poderes judiciales. Hemos arrastrado eso mal y esta reforma otra vez era un buen momento para plantear ese problema y tratar de resolverlo con el tránsito al precedente y sin embargo se optó por mantenerlo, ¿no? Eso me parece problemático. Entonces, yo leo que en el futuro vamos a tener otra vez cambios en este. A ver, quizás para responder un par de preguntas que nos están llegando, valdría la pena que le explicaras a quienes nos escuchan esta noche en qué consiste el cambio. ¿Qué cambió? Básicamente, en materia de jurisprudencia hay, yo creo que dos. Uno es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y el otro es la construcción de jurisprudencia por precedente. En jurisprudencia por precedente, básicamente lo que se dijo es que la Corte, cada vez que tome una decisión que consiga una mayoría calificada,
esta mayoría Quiere decir calificada, ocho. entonces ¿Qué o la quiere decir? decisión será formalmente un precedente obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que teóricamente entonces el resto de la pirámide judicial, tanto federal como local, tendría que aplicarla en forma obligatoria, ¿no? Grosso modo es esto, Es ¿no? decir, ya no requieres las 5 tesis en el mismo sentido, basta Exactamente. una sola decisión que se vuelve vinculatoria para el resto de los tribunales federales. Exactamente, ¿no? Se mantiene la jurisprudencia por contradicción en ese sentido, pero otra vez estamos aludiendo mucho más al precedente que a la construcción también de la tesis implícitamente, ¿no? Porque Entonces, aquí parece que haces una diferencia importante. Ya no se genera la tesis, lo que se vuelve obligatorio es el precedente. el precedente. Exactamente. Pero entonces hay que leer un poco el documento y tratar de identificar de qué estamos hablando. Esto Aquí, modifica la manera de crear lo que estamos acostumbrados, las tesis de jurisprudencia. Eso sí va a modificar esta manera de, digamos, que teníamos esa costumbre de ir a revisar el semanario y buscar las tesis. sí, ahora lo que están haciendo es modificar también la manera en la que se redacta la tesis y las condiciones en las que se hace. Yo creo que eso es otra vez una innovación muy positiva. Es decir, ese cambio, digamos, incluso en la redacción de nuestras antiguas tesis, viene muy, muy bien. Aquí hay avances bien importantes y yo los veo con buenos ojos. Quitan lo abstracto de la tesis. La tesis antes era muy abstracta y te olvidabas de qué asunto le había dado lugar. Y ahora ya existe, digamos, por lo menos la obligación de que te hagas cargo del contexto del asunto. Y eso Claro, ayuda muchísimo. porque lo que implica esto es que ya no tienes este concepto abstracto construido cuasi legislativamente, para tener que entender el precedente en el contexto de los hechos que le dieron origen y de la legislación aplicada en ese caso en concreto. Exacto, la imagen yo creo que es estupenda, porque la tesis era pues, un trozo de legislación, de alguna manera. Hay ríos de jurisprudencia que dicen que no, pero para efectos prácticos, pues era legislación y así se empleaba de alguna manera, ¿no? Entonces, esto se matiza. Creo que en técnica se avanzó mucho, pero se avanzó sin necesidad de la propia reforma constitucional. Fueron avances al interior del Poder Judicial en ese sentido, y la reforma de precedente yo creo que encaja muy bien en esa línea. Entonces, este es un buen avance, me parece, pero insisto, se quedó a medio camino, ¿no? Ese es parte del problema. Muy bien. Y ahora tenías la otra De la versión que es declaratoria, ¿no? general. En la declaratoria, otra vez, creo que nos quedamos a medio camino. Se introducen algunos avances, hay una concordancia, digamos, entre el precedente, digamos, o la nueva línea de precedente y el procedimiento de declaratoria, pero el procedimiento de declaratoria se queda todavía con unos formalismos muy pesados. Por ejemplo, si es un amparo ley, pues evidentemente el Congreso de la Unión o el Congreso local es parte. ¿Por qué diablos, una vez que decides que ya hay inconstitucionalidad de la norma, por qué lo tienes que notificar otra vez? Ya son parte, ¿no? Entonces, y eso se queda, digamos, en la farragosa regulación del 107 de la Constitución sobre declaración general de inconstitucionalidad. En el fondo parece que tenemos mucho miedo a ir adelante con las inconstitucionalidades y darles más fortaleza, por lo menos en texto constitucional, y la Corte lo ha hecho implícitamente en muchos otros niveles sin llegar, digamos, a este formalismo. Me hubiera gustado un tantito más desparpajo, digamos, en el planteamiento y aventarle por lo menos el torito al legislador de que salga con algo mucho, en este caso al constituyente permanente, para tratar de remontar esto. Y eso no viene en el planteamiento, ¿no? Creo que la declaratoria general de inconstitucional viene bien otra vez, se fortalece un poquito, pero nuevamente nos quedamos a la mitad del camino. Bien, gracias. Hay alguien, Rosa Isela Romero Fuentes, a quien le agradezco su comentario, que nos dice que lo expuesto en este tema pues no coincide necesariamente con otra emisión de IntelliJuris de lo que dicen hoy los tribunales. Le pediría a Rosa Isela que si me puede ampliar la pregunta
es interesante ver dónde está viendo ya vi la pregunta. la Sí. divergencia. Hice un comentario sobre declinación de competencias de colegiados y tampoco lo tengo muy claro en este momento. Ciertamente es un problema, es un laberinto. Cuando empiezan las declinaciones de competencias es un problema. Por ejemplo, en ley de remuneraciones se presentan los asuntos en amparo laboral, declinan competencia, iban a administrativo, declinan competencia hasta que un colegiado decidió y eventualmente la corte dijo que eran administrativos, ¿no? Entonces, hay un pequeño laberinto procesal ahí. Y, por ejemplo, una cuestión, cuando hay incompetencia no se pronuncian sobre la suspensión y esto deja a los quejosos volando. Entonces, aquí hay algunos problemas, digamos, de día a día desde la perspectiva de amparo. Bien, vamos adelante. Digo, sobre estos temas podríamos hablar mucho más, pero la idea es dar el panorama general. Paso al tema de tribunales especiales para violaciones graves a derechos humanos. Aquí parece haber algo novedoso, pero creo que vale la pena que nos explicaras cómo se relaciona con otras funciones jurisdiccionales, por qué se crea esta figura especial y cuál es el alcance de la figura. Este tema fue muy criticado cuando se hizo el planteamiento de la reforma. En el propio foro del Senado hubo muchísimas críticas y a pesar de todo pasó. Suena muy bonito, digamos, tratar de atender el problema de violaciones graves de derechos humanos a través de una instancia que les dé una salida, que concentre, pero me parece que, otra vez, el problema está sobresimplificado. Digamos, la litigiosidad en este tipo de asuntos es muy diversa. Puede haber problemas de naturaleza administrativa, puede haber problemas de naturaleza penal en distintas velocidades incluso. Y es esta idea de vamos a concentrarlos todos necesariamente, pues los tiempos a veces no te van a dar, la posición, digamos, de lo que se está litigando no necesariamente tampoco te va a responder. Y tres, creo que además va a generar muchas suspicacias sobre la forma en la que se va a realizar esta concentración. Cierto, está planteado sobre el artículo 13 de la vigente ley de amparo. Abre esto. Y hay ocasiones donde esto llega a ser muy útil. Por ejemplo, los amparos estos masivos que se han presentado contra distintos tipos de resoluciones, los propios de remuneraciones, terminaron en los 2 juzgados auxiliares del primer circuito. No se llaman así, pero bueno, están en 2 juzgados auxiliares que están en la Ciudad de México. En otros casos, por ejemplo, el tema del aeropuerto de Santa Lucía terminó concentrado en un juzgado de distrito y esto levantó mucha discusión, mucha discusión. Entonces, creo que hay que tener cuidado con este tipo de medidas. En la práctica, francamente, no sé, digamos, en qué momento se puede llegar a plantear. Está desde luego el caso Iguala, que ha tenido distintos caminos, pero ese nos sirve también para ilustrar que no es tan fácil nada más decir, bueno, vamos a unir todo esto. Es cierto, puede haber beneficios potenciales para las víctimas, puede haber alguna perspectiva interesante, pero la idea está todavía como a 5,000 metros de altura y no veo cómo. Ahora, si esto estaba ya implícitamente en atribuciones que se puedan desprender de la ley de amparo, no veo tampoco la razón de treparlo a la Constitución. O sea, aquí hay una discusión de qué va en la Constitución y qué no va, hasta dónde debemos sobrereglamentar la Constitución con este tipo de cosas. En el fondo, no sé en qué momento vamos a utilizar esto. Lo que estás sugiriendo es que esta facultad ya la tenía el Consejo. De hecho, en algunos momentos la ha utilizado y que parecía más bien apuntar a cómo tener una figura que podría resolver hipótesis futuras, pero no necesariamente todas, por lo que tú dices, porque... Y no acabadas, la hipótesis de proceso no estaba muy acabada. Es decir, ¿en qué caso tendría que ocurrir esto? ¿Qué van a concentrar? ¿Cómo? Yo no lo alcanzo a ver con claridad, ¿no? Y el debate fue muy vago sobre esto.
Bien, ya nos contestó Rosa Isela. Ya creo que voy entendiendo su preocupación. Aparentemente se ha dicho que los dos sistemas funcionan, el de precedente y el de reiteración de tesis. Creo que tú Sí. mencionaste justo eso, ¿no? Se queda para los colegiados. Se queda para los colegiados y entonces en realidad tienes dos sistemas operando, uno para colegiados y otro para precedente, que funciona en resoluciones de la Suprema Corte. Creo que esto es... Por eso es el argumento que creo que se queda a medio camino. Parte de la hipótesis también es, y se dijo un poco en los debates, es que la Corte a través del sistema de precedentes puede garantizar mejor derechos. Y otra vez, no estoy tan seguro. Los casos para que lleguen a la Corte y suban y sean resueltos por la Corte tardan mucho tiempo. Entonces, la justicia de veras está en los juzgados de distrito y en los colegiados, ¿no? Y probablemente el incentivo tiene que ser ahí. Y también a veces depende un poco de la política judicial, de qué tan rápido debe subir un asunto a la Corte. Por ejemplo, otra vez, comparo con los Estados Unidos. En los Estados Unidos está un poco la doctrina del ripeness, de la madurez del asunto. Y la Corte estadounidense espera a ver qué dice el octavo circuito, el noveno circuito, el sexto circuito, y empiezan a pensar si el asunto ya está suficientemente maduro como para tomar una decisión ya dentro de la Corte. A veces se nota como si hubiera mucha prisa en la Corte por tratar de generar criterios a como dé lugar, y tal vez esto debe requerir tantita más pausa, ¿no? Entonces, otra vez, no sé hasta dónde, porque no nos debe preocupar, ¿no? Me va a quitar el sueño que un circuito diga A y el otro circuito diga B, lo dicen todos los días, entonces tampoco es que nos deba preocupar tanto en ese sentido. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, amparo soberanía. Igual valdría la pena que explicaras un poquito de la figura y cómo se modifica con la reforma de 2021. El amparo soberanía es, digamos, una vieja tradición dentro de la ley de amparo que además se utiliza mucho más en el siglo XIX que en la actualidad. En la actualidad puedes llegar de alguna manera al efecto del amparo soberanía desde el punto de vista. Ahora, esto no cambió al final, pero quizá ahí la pregunta implícita tiene mucho que ver con el amparo soberanía y también el tema de legalidad en controversias constitucionales. Yo lo que leo ahí es que el Poder Judicial Federal, por muchas razones, es un buffer de muchos debates locales que no logran resolverse en las instancias locales, por muchas razones. Pero esta litigiosidad local, que puede darse a través de amparo soberano, puede darse a través de controversias constitucionales de pura legalidad, es indispensable como una especie de válvula de liberación de mucha conflictividad. Y sí, tal vez para la Corte se puede ver como una carga de ilegalidad que dicen, pues nosotros que tenemos que estar viendo esto, pero es una herramienta del federalismo. Y yo creo que no se debe rehuir, digamos, o en general el Poder Judicial Federal no debe rehuir a entender ese papel importante que juega desde el punto de vista de nuestro federalismo, ¿no? Ahí lo diría. En ambos casos, yo lo que entiendo de lo que quedó de la reforma de 2021 es que, o sea, evidentemente se mantiene el amparo soberanía, pero por otro lado también se mantiene el control de legalidad dentro de las controversias constitucionales. Se modifica el texto, pero en la propuesta original venía la idea de solo procede contra violaciones directas a la Constitución y se suprimió la palabra directas. Entonces, el resultado es que muy probablemente mantenemos el concepto de violación indirecta como criterio de procedencia para las controversias. Otra vez, aquí hay una discusión del propio Pleno de la Corte en ese sentido, pero a mí me parece importante consolidar esto. Claro, tienes una pregunta importante. Tienes, desde luego, control constitucional local. Y aquí viene una pregunta, pues, divertida. Si tienes un problema así en una entidad federativa, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía?
sea, con el Tribunal asumes el control Constitucional local, ¿no? O hasta dónde necesitas plantearlo, digamos, como un problema de estricta constitucionalidad local. Lo puedes plantear por legalidad y te vas por el otro camino, ¿no? Pero hay una buena pregunta. Digamos, esta idea de límite, bueno, es que quitaron la palabra directa, entonces queda otra vez abierto el texto constitucional. Entonces parece un poco que quedamos en las mismas condiciones o que va a tener que ser mediante interpretación del Pleno que vaya canalizando o determinando el alcance, ¿no? Sí. Creo que aquí hay otra pregunta interesante respecto al control de constitucional local, pero se lo voy a guardar un poco para la discusión final. Algunos de nuestros amigos nos preguntan sobre si la reforma judicial va a acabar con el nepotismo, con la parcialidad. Les recuerdo que tratamos todos estos temas en la emisión pasada. Está disponible en nuestra página de IntelliJuris, se llama La Reforma Judicial. La tuvimos hace 3 o 4 semanas, no recuerdo exactamente. Les invito a que vean ese capítulo de IntelliJuris. Para responder en pocas palabras a nuestro público, le diría que nos pareció, los panelistas expusieron que el diagnóstico era correcto, la solución apuntaba en la dirección correcta, pero se quedaba corta respecto al problema de fondo, que era la estructura de la carrera judicial, que no acabó, digamos, de cuajar en la reforma. En fin, para no quitar el tiempo a esta emisión, les insisto, los invito a ver la emisión pasada con la doctora María Novoa y el doctor Caballero, que trataron de manera específica estos temas. Pasamos a ya uno de los últimos aspectos, amparo directo en revisión y recurso de reclamación. ¿Qué cambió? ¿Qué problema estaba tratando de resolver? ¿Y cuál es el resultado de la propuesta de reforma ya como quedó en el texto constitucional? Otra vez aquí, el cambio yo creo que es de matiz. Seguimos jugando con palabras, es darle la vuelta a importancia y trascendencia y tratar de jugar con palabras a un problema mucho más específico que es el flujo de amparos directos en revisión a la Suprema Corte. El asunto, en mi opinión, explota con el caso Cassés. El caso Cassés es un amparo directo en revisión que tiene, digamos, tiene problemas específicos en cuanto al planteamiento de la pregunta constitucional. Con los criterios actuales no hubiera volado nunca el amparo Cassés. De hecho, el ministro Ortiz Mayagoitia lo lee y ese es el primer proyecto que se rechaza del amparo Cassés. Pero el problema del amparo Cassés es que trae también una injusticia terrible. Pero fíjense, a veces se califica y se juega, digamos, entre justicia federal y justicia local. Pero el caso Cassés ya había pasado por un colegiado y un colegiado dejó pasar esas horas y previamente ha pasado por un tribunal de apelación y previamente había pasado por un juez de primera instancia y a todo el mundo le pareció que ahí no había ninguna violación. Entonces, el amparo directo en revisión es una pequeña válvula de escape, digamos, de construcción de justicia, pero cuando las injusticias parece que van caminando por muchas jurisdicciones y no tienen resolución, pues parece un tema necesario y hasta donde la discrecionalidad. ¿Necesitamos tener reglas ahí o tiene que ser una construcción mucho más discrecional y cercioraria? Otra vez, si la Corte se pone a discutir cerciorari, no acabarían. Porque la demanda de amparo directo en revisión pues, es brutal. Entonces, ¿hasta dónde la podemos limitar? Y esto me lleva al otro problema. Se quita el recurso de reclamación. Cuando no te admiten el amparo directo en revisión por decisión, digamos, Secretaría General de Acuerdos en la sala, firmada por el presidente de la Corte, pues te ibas en reclamación. Si tú suprimes la reclamación, lo que le estás dejando es a la presidencia de la Corte la potestad de definir cuál es el estándar de admisibilidad del amparo directo en revisión. Y esta es otra pregunta. Se lanzó otra vez en el foro
Es una pregunta que no se responde con toda claridad, pero ¿cómo logras darle, fíjate aquí, la colegialidad que estabas tratando de dar en los unitarios? ¿Cómo logras generar esto? ¿O simplemente dependemos de la línea procesal y es exclusivamente potestad del presidente de la Corte tratar de hacer esta definición? Esto es bastante problemático, digamos, en cuanto a una línea política judicial. Es cierto, los amparos directos en revisión tienen un flujo brutal para la Corte y tienen un impacto sobre lo que está leyendo la Corte. Y yo no estoy seguro que el límite exclusivo en problemas de constitucionalidad sea la mejor respuesta, pero lo que entiendo es que es una respuesta práctica cuando los goles están pasando pues, en todas las jurisdicciones. Si entiendo bien, lo que hicieron fue darle la llave a la presidencia de la Corte, pero no se resolvió el problema del flujo. No, porque se pretendió resolver con cambios en fraseos, pero este no es un problema de fraseos. O sea, este es un problema de lo que hay detrás de los amparos directos de revisión. Y no es, insisto, a veces un debate exclusivamente de preguntas de constitucionalidad. Hoy por hoy está casi constreñido a eso. Pero por eso cité el CACES. Sí. A ver, habría otros aspectos, pero yo quisiera tomar un poquito de distancia, es decir, a ver, detrás de todos estos temas que van siendo pequeñas modificaciones, me parece que hay varios problemas subyacentes, ¿no? El problema del flujo, el problema de la doble papel del Poder Judicial Federal de control de legalidad y control de constitucionalidad, y el problema, digamos, de la organización judicial y de sus implicaciones para el federalismo. Desde esta perspectiva más general, doctor Caballero, ¿cómo evalúas toda esta reforma judicial? ¿Es un paso hacia adelante? ¿Es un paso que va en la dirección correcta, pero que no acaba de resolver los problemas? ¿No habría que seguir pensando que esto va a tener que seguir evolucionando y atacar estos nodos, digamos, no resueltos, no de ahora? Tenemos ya 2 siglos, digamos, en el problema. ¿Cuál es la perspectiva del sistema de justicia mexicano, del sistema del Poder Judicial Federal y su relación con los poderes locales? ¿Cómo podemos entender esto en una visión un poco más global? Yo creo que parte de la respuesta es esto que estás diciendo, Sergio. No es un cliché nada más decir que una reforma judicial debe implicar, digamos, a todo el sistema de justicia mexicano. Para bien o para mal, el amparo hace que todo el sistema de justicia mexicano se encuentre unificado, ¿no? Por más que nos digan que el amparo directo es un recurso extraordinario y que tiene ciertos requisitos, es una tercera instancia, ¿no? Entonces, mientras lo reconozcamos como tercera instancia, mientras opere como tercera instancia, entonces los mecanismos de solución tienen que tender a ser globales, ¿no? Después, cuando dentro de estas instancias tienes problemas importantes, por ejemplo, de independencia judicial, ¿qué se pena a los jueces cuando los jueces están en temas de disciplina? Pues típicamente se les pena liberaciones de personas, ¿no? Desde hace algunos años, afortunadamente también temas de acoso que son gravísimos, se están penando. Pero típicamente son liberaciones. Tú puedes tener un juez que deja pasar tortura, un magistrado que deja pasar tortura y que después resuelve. Estoy hablando del amparo aquel del asunto de Iguala que resolvió el colegiado de Tamaulipas. ¿Sí? Todo el mundo dejó pasar tortura, todo el mundo dejó pasar detenciones ilegales, retenciones ilegales, tan clarititas. Todo el mundo las dejó pasar. Ahí no pasa nada. Pero no se les hubiera ocurrido liberar a alguien. Pues si liberas, entonces vas a tener problemas. Y esa señal es complicadísima. Y después nos sorprendemos porque en Cáceres también todo el mundo volteó para otro lado cuando las violaciones eran descaradas. Pero si eso lo llevamos y lo retratamos desde una perspectiva de independencia judicial en un nivel global, nos construye una imagen de la justicia que
que tiene ciertas dudas en ocasiones para operar. Y esto es problemático, pero esto nos da precisamente esta idea de integralidad en el análisis de la justicia. Y yo creo que ese es otra vez el gran reto. Un poco en el libro hablo de la primavera judicial mexicana, que se empezó, digamos, a mediados de los años 90 y se empezó a apagar por ahí del 2010, 2012, 2014. En ese periodo parecía que ese fortalecimiento judicial estaba dando buenos resultados. Por alguna razón se interrumpió. Yo creo que el reto es cómo hacemos para volver a revivir esa primera judicial. Íbamos en el camino correcto. Esta reforma yo esperaría que logre, digamos, abrir el debate, porque me parece que en muchos de sus elementos, sí, lamentablemente se queda a medio camino. Y quizás profundizando en esto, es decir, es una reforma que quizás se queda a medio camino, va en la dirección correcta, pero sobre todo me parece que deja intacto el problema de los poderes judiciales locales. Es decir, sí, sí. Y en gobierno judicial no estoy seguro que vaya necesariamente tampoco en la dirección correcta. Ok. Creo que ahí tiene problema, pero bueno, eso lo tratamos en la sesión pasada. Sí. Ahora, en esa perspectiva, ¿no habría que retomar esta idea de cómo fortalecemos a los poderes judiciales estatales, cómo articulamos mejor el sistema en su conjunto, donde conceptualmente no lo estamos viendo como dos sistemas diferentes, sino realmente como un solo sistema, como tú dijiste, donde el amparo se vuelve el instrumento que, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero que genera una solución de continuidad entre los poderes judiciales estatales y federales. Y una revisión integral de los flujos de asuntos, pensando que no todos los asuntos estatales llegan ni siquiera a apelación, mucho menos a nivel federal. Otra vez, ¿cómo retomamos la perspectiva del sistema de justicia del Estado mexicano en su integralidad, entendiendo que hay una construcción federal en su base y que luego viene, digamos, históricamente a conformarse como un sistema básicamente unificado, al menos en ciertas dimensiones? Voy a responder con algo muy pesimista y después voy a decir algo más romántico. Pesimismo duro. Pensar que una reforma en la Constitución nos va a resolver la fiesta es, por decirlo menos, ingenuo. Entonces, tenemos que empezar a ver eso y pensar a ver que los problemas pueden estar en otra parte y no necesariamente ni en los códigos ni en la Constitución. Probablemente ya hemos llegado a varios puntos ahí. Y pongo como un ejemplo, uno de los grandes problemas tiene que ver con el despacho judicial y qué queremos de los jueces. La reforma penal, con sus avances y sus retrocesos en ciertos puntos específicos, nos ha enseñado mucho que un rediseño de la administración judicial es viable y bastante operativo, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que probablemente las respuestas están mucho más otra vez en fortalecer la colaboración, quitar mucho la soberbia. Y hay que decirlo también, el Poder Judicial Federal ve muy para abajo a los poderes judiciales locales. Y esto no es sano. Son dos jurisdicciones distintas. Y necesitamos fortalecer, reconocer los poderes judiciales locales que están funcionando bien, que los hay, y también empezar a señalar los problemas de los poderes judiciales donde las cosas no están funcionando. Pero hace falta, digamos, empezar a trabajar mucho más en coordinación. Y coordinación yo diría en dos niveles. Un nivel de gobiernos judiciales, que es lo que se trató de hacer y la MIJ sigue haciendo este tipo de cosas, la Asociación Mexicana de Partidos de Justicia, pero de un nivel desde los juzgadores propiamente dichos. Y ahí el trabajo de Ariel Rojas Caballero en la Asociación de Jueces Federales, a mí me parece aire fresco por completo en el asociacionismo judicial mexicano, pues los jueces también tienen que asociarse y ver por sus intereses y tratar de defenderse
mucho más y ser un contrapeso efectivo también frente al gobierno judicial, no porque estén contrapuestos, simplemente porque creo que es sano en un debate de construcción de gobernanza judicial. Ahí hay una pregunta, ya con esto casi vamos acabando, de una de nuestras, Gabriela Ruiz, nos pregunta, la expectativa de libertad de expresión y gestión de jueces y magistrados con la reforma judicial. Tiene que ver justamente con esto que tú señalabas. A ver, es bien problemático. Yo creo que esta reforma tiene un tufo de concentración del poder y de disciplina en contra de los jueces, para decirlo con toda claridad. La concentración del poder en temas digamos, de carrera judicial y de definición, y aquí estoy hablando de disciplina, adscripciones, este tipo de cosas, por más que se dice que se trata de estandarizar, yo lo que estoy leyendo es una concentración muy fuerte. Y esto me parece problemático. ¿Sí? Entonces, no sé hasta dónde. Evidentemente, las primeras víctimas de esto pues, son problemas que tienen que ver con cómo los jueces se ven en el espejo. Efectivamente, problemas de libertad de expresión o problemas simplemente de capacidad para tomar decisiones jurisdiccionales, ¿no? Y aquí es donde tenemos que pensar un poco más. Regreso, por ejemplo, al nepotismo y a las relaciones clientelares. Mientras nuestro modelo de disciplina judicial centre toda la responsabilidad en el titular de la unidad jurisdiccional, que es el juez, pues si yo fuera juez, la verdad es que voy a buscar entre mis relaciones clientelares a quién contrato y quién va a trabajar para mí. Mal haría si no contrato gente en la que puedo confiar, porque si se rompe un vaso adentro de mi juzgado, el que lo paga soy yo. Entonces, si no modificamos esquemas de carrera judicial, y aquí hay preguntas duras de nuestro diseño, pues es muy difícil que pensemos que vamos a acabar de la noche a la mañana con una reforma con problemas de nepotismo o de relaciones clientelares. Hay varias preguntas que pues refieren al problema que ya dijimos, ¿no? ¿Cómo se percibe desde los poderes judiciales estatales o desde los foros, las barras locales, la relación con el Poder Judicial Federal? Y esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? Que hay jueces locales que dicen que los jueces federales o los oficiales o los funcionarios judiciales federales los ven como sus empleados. O sea, sí hay una relación aparentemente asimétrica y en ocasiones ofensiva. Y volteamos el asunto y oímos otras historias cuando oye uno de los juzgadores federales, en fin. Creo que esto nos orienta o nos obliga y es la propuesta que hago aquí a todos quienes escuchan, que la próxima emisión de Hablemos sobre el Poder Judicial, invitemos a algunos presidentes de tribunal estatal para hablar justamente de la reforma judicial desde la perspectiva de los poderes judiciales estatales. Creo que ahí hay muchos temas de qué hablar. Insisto, no es un tema nuevo, es un tema que está en la mesa desde hace probablemente un siglo o más, o desde finales del siglo XIX, y que yo creo que requiere reflexión adicional y una mejor comprensión del problema que tenemos en la estructuración de los 32 poderes judiciales que integran el sistema de justicia federal y estatal mexicano. Así es que con esto pues los invito a que nos acompañen en la próxima emisión en 3 semanas, donde hablaremos de federalismo judicial y reiterarles pues si quieren tener una visión de conjunto de esta reforma judicial 2021 que tiene muchas dimensiones, que no es una reforma sencilla y que vamos a estar observando los próximos años de ver cómo evoluciona. Yo creo que es un paso adelante, yo creo que va a haber que seguir dando pasos adelante, hay que seguir discutiendo los problemas, pues nos va a dar, digamos, o es la expectativa, es la orientación, un mejor sistema de impartición de justicia. Ese es el reto que todos tenemos enfrente y pues reflexionando sobre estos retos creo que nos ayuda a entender los problemas y a plantear soluciones.
Yo le agradezco mucho al doctor Caballero, les agradezco a todos quienes nos han acompañado esta noche y los invito a la próxima edición de Intelijuris. Hablemos sobre el Poder Judicial. Muchas gracias.